Mañana jueves 1 de noviembre, así como el día 2, nuestro país honrará a sus difuntos. Esta tradición implica, desde luego, una importante actividad cultural, pero también comercial. Para conversar sobre este tema, saludamos a través de la vía telefónica a Ada Irma Cruz Davalillo. Ella es presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, lo que usted y yo conocemos como la Canacope CDMX. Ada Irma, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, aquí con el gusto de siempre de estar contigo. Igualmente, pues, Ada Irma, ¿cuánto esperamos como derrama económica por estas fiestas, por estas conmemoraciones del Día de Muertos aquí en la capital del país? Pues mira, estamos esperando que haya un consumo considerable de más o menos 1.470 millones de pesos en lo que es la Ciudad de México. Es una derrama bastante importante, pues esta festividad es muy representativa de nuestro país y tiene en la ciudad un arraigo muy importante. Y esta derrama, bueno, pues es más o menos lo que nosotros estamos esperando y consideramos que puede inclusive subir un poquito más. Claro. Ada Irma, ¿en qué vamos a gastar los capitalinos? Es decir, hoy y mañana, ¿qué vamos a estar comprando para recordar a nuestros muertos, para disfrutar del día de descanso que algunos también tendrán el jueves? Cuéntanos, por favor. Pues mira, independientemente de quienes ya tengan el arreglo tradicional del Día de Muertos, pues todavía puede haber una gran venta en el mercado de las flores, porque ya como tú bien sabrás, pues más o menos se gasta por persona unos 170 pesos hasta 500 pesos en ramos de flores que se llevan a los cementerios, a las tumbas de los seres queridos, en un afán de recordarlo. Entonces, el mercado de las flores es uno de los que más se incrementa, incluso hasta un 300% en sus ventas. Ese es uno de los ramos. Otros también, pues obviamente, por ese sincretismo que existe ya con el famoso Halloween, está el de las pinturas, sí, el del maquillaje, ¿verdad? Y el de los trajes tradicionales que existen de Día de Muertos y los del Halloween. Aunque te voy a decir que ahorita les está ganando más el del Día de Muertos, porque las catrinas se han vuelto muy famosas. Entonces tú, donde quiera que ves, vas a la calle y ves ese maquillaje que tienen las catrinas a mitad de la cara, etcétera. Es muy alusivo, lo cual nosotros nos da mucho gusto que sea realmente la tradición de Día de Muertos lo que esté simbolizando más en estos días. Ada Irma, ¿cómo hacer la compra más inteligente? Acabas de decir dos ejemplos, las flores, cómo encontrar las más frescas, cómo encontrar las mejores en cuestión de precio, pero también, por ejemplo, si para el día de mañana o el jueves en los que los niños saldrán a las calles a pedir su calaverita y quieren disfrazarse, o también si vamos a colocar una ofrenda en nuestros hogares, dónde comprar las veladoras, dónde comprar los alimentos, cómo hacer esta selección de la manera más inteligente. Mira, lo mejor es siempre acudir a lugares bien establecidos, porque de esta manera tienes la garantía de que aquello que estás comprando realmente es lo que tú deseas y tiene la calidad necesaria para poder tener esa garantía. Desde luego hay muchos establecimientos donde se pueden comprar las flores, pero hay el mercado de flores especialmente donde tú puedes conseguir ese tipo de flores frescas. Y es importante que obviamente tengas esa garantía de que aquello que vas a comprar es lo que te gusta. Ahora, por otra parte, hay que tener mucho cuidado con la compra que se hace en el mercado informal, sobre todo de los dulces. Precisamente como lo acabas de mencionar, este contingente de niños que, dada el sincretismo que hay, el simbolismo que hay de los dulces y el de los disfraces, pues acuden a pedir dulces. Entonces, la recomendación es que todos los dulces sean adquiridos en locales establecidos para que se tenga la garantía de que los dulces que vas a dar a los niños sea realmente un dulce de calidad y no vaya a tener algún tipo de complicación, como se ha visto que a veces el dulce que venden los informales tiene algo que no está de acuerdo con el reglamento de salud.
Adairma, tenemos 20 segundos para despedir esta entrevista, pero no quisiera dejar de preguntarte, después del embate que significó el sismo del 19S para el comercio de la Ciudad de México, ¿esta fiesta es una bocanada de aire fresco? Esta fiesta es la muestra del respeto que se tiene dentro de nuestras tradiciones y la forma como los mexicanos honramos a nuestros muertos. Es importante que nosotros no perdamos de vista esta tradición que nos identifica y que nos da realmente esa tranquilidad como mexicanos al respetar y ofrendar a nuestros muertos. Claro, la identidad de la que debemos estar orgullosos. Adairma, qué gusto escucharte. Muchísimas gracias y desde luego también felices fiestas y pues un encuentro también muy significativo con nuestros ancestros para estos días. Un abrazo, Alejandro, como siempre, igualmente, que se la pasen muy bien. Igualmente.